Giovanni. Bueno, vamos a continuar con la clase de ayer, que era sobre las especialidades. Hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación oral. La rehabilitación oral no es más que la forma de restablecer la función del sistema masticatorio y reeducando al paciente. Vamos a hablar sobre cuál es el tema. No lo escuché. Rehabilitación oral es otra especialidad. Y decía de que es una manera de restablecer la función del sistema masticatorio mediante la rehabilitación usando elementos protésicos. Es una especialidad dentro de la odontología que se combina en forma integral con otras áreas de prótesis fija, prótesis removible, operatoria que tiene que ver con amalgama, resina, etcétera, oclusión e implante dental. Lo que se hace inicialmente es un diagnóstico y un plan de tratamiento que sea el más adecuado al paciente, ya que generalmente son de alta complejidad y que requieren, por lo tanto, recuperar su salud bucal, usando las técnicas más modernas que hay en la actualidad. De esta manera se establece una relación estrecha en todas las con las demás disciplinas de la odontología, como periodoncia, endodoncia y ortodoncia. Básicamente, cuando uno va a rehabilitar a un paciente, tiene que echar de mano de otras especialidades. Bien. También la rehabilitación no solamente devolver la funcionalidad del sistema masticatorio, también es una manera de devolver la función estética y la armonía oral, es decir, colocando al paciente para que estéticamente se vea bien, ¿ya? ¿Mediante qué? Prótesis dentales, que es lo que va a reemplazar aquellos dientes perdidos o grandes destrucciones, o tratar de solucionar problemas estéticos, siempre buscando una oclusión y una función correcta. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es lo que es la especialidad de rehabilitación. Tenemos otra que se llama salud pública. Básicamente la salud pública, en cualquier definición que se use, así sea en el ámbito médico, ontológico, es la encargada de la protección de la salud a nivel poblacional, es decir, ya no se va a tratar al paciente como un ser integral, sino toda una población. ¿De qué manera? Tratando de controlar y erradicar enfermedades. En odontología, perdón, básicamente son las más de prevalencia a nivel mundial, que son las caries dental y la enfermedad periodontal. Por otro lado, es una ciencia de carácter multidisciplinario, ya que requiere de otras ramas del conocimiento, como cuáles: ciencias biológicas, las conductuales, las sanitarias y las sociales. Además, es la salud pública, es uno de los pilares en la formación de todo profesional de la salud. Normalmente, en la Facultad de Odontología da un semestre exclusivamente en una materia de salud pública. Bien. ¿Cuáles son las funciones, esas funciones esenciales de la salud pública? Básicamente, como ya lo dije, mejorar la salud de la población. Normalmente, cuando hablamos existe otro tipo de rehabilitación, otra especialidad, perdón, que se llama la prostodoncia. Cuando hablamos de prostodoncia, hacemos énfasis en la rama de la odontología que estudia y restaura dientes dañados y reemplaza los que falten mediante el uso de prótesis fabricadas con diferentes materiales, como el metal, la porcelana, los acrílicos,
con el propósito de devolverle la función perdida al sistema masticatorio. Existen tipos de prótesis que son la prótesis parcial fija, la prótesis removible. En esas prótesis removibles existen una subdivisión que son acompañadas o que tengan soporte metálico o solamente que son acrílicas. ¿Ya? Entonces habrá y otros materiales que se están manejando en la actualidad, como de pronto una prótesis más adecuada, y eso depende de cómo, de la anatomía bucal del paciente. Y por último, tenemos los implantes. Ya, entonces vamos a hablar un poquitico de las prótesis o de estas clases de rehabilitación, de esta clase de prostodoncia. La prótesis fija van anclados, ¿ya? Son dientes falsos que van anclados de una manera permanente a otros dientes sanos presentes en la boca. Normalmente, a veces se utilizan dientes que están sanos, literalmente, pero no es bueno usar dientes sanos que están sin caries para poder hacer una prótesis, porque a largo plazo puede dañarse estos pilares y entonces es preferible hacer un implante o hacer otro tipo de, a menos que los dientes pues ya tengan otro tipo de restauración, una resina, una amalgama, tenga una carie que pueda permitir usar esos dientes para hacer una prótesis fija. ¿Ya? Dentro de esa prótesis parcial fija tenemos dos: la unitaria, que es cuando se hace una sola corona, y la plural. La plural significa cuando se hacen más de 2 unidades, 3, 4, 5, o a veces hay casos donde se rehabilita el paciente en toda la tensión del maxilar, ya, porque ha perdido mucho. De los metales usados está el metal porcelana, y la porcelana hoy en día se está utilizando lo que es el circonio y otro tipo de materiales que básicamente le dan una estética o un buen acabado a la presencia del paciente. Tenemos las prótesis removibles. Cuando hablamos de removibles, son aquellas que se quitan y se pueden retirar de la boca. Básicamente, yo en lo personal, las prótesis removibles para mí no me han gustado, pero eso depende del paciente. ¿Sí? Dime, Dana. Entonces, en esas prótesis que ponen fijas, ¿es ahí donde va el uso de esos tornillos que usted me explicaba ayer? No, te explico, Dana. Cuando usamos prótesis parcial fija, es decir, aquellas que van ancladas, se utilizan dientes del paciente, dientes naturales. No se usa como es, esos tornillitos, por decirlo así, que eso es implante. Pero cuando se hace un implante, sí se coloca una corona normalmente como si fuera una fija, pero por eso existe, en la fija existen las que se utilizan implantes y aquellas que se utilizan dientes totalmente sanos que están todavía en boca del paciente. ¿Ya? Entonces son cuestiones muy diferentes. Mientras en uno se atornilla el implante, o sea, como es hacer de cuenta de que es la raíz del diente, en otro ya se utiliza, son dientes naturales que están dentro de la boca. ¿Ya? Bien. ¿Cómo le decía? ¿Sí? ¿Quién habla? Fernando. Ay, y tú te estaba saludando y no me contestaba. Tenía el micrófono cerrado, profe, disculpe. ¿Y tú por qué aparece profe? Giovanni Páez? Giovanni Páez. Sí, aquí aparece Giovanni Páez. Debe ser porque me conecté desde un portátil, profesor. No sé si será por eso. Ya. No, si es de un portátil significa de que de pronto aparece el que está registrado en el, bueno, digamos, pregunta yo, Fernando. Profe, esa prótesis fija es la que se puede sustituir uno o más dientes. Exacto, pero van anclados, eso no se sacan de la boca, eso permanecen en la boca hasta cuando el paciente decida cambiárselo. Ayer le decía, ya que tú no viste en la clase, te hago un recorderi, que yo tengo un paciente que le hice una prótesis hace 25 años. Desde el año pasado hemos estado reestructurando nuevamente esas prótesis, es decir,
cambiándola. Estamos todavía, y como con esta pandemia no he podido atenderlo, se le han presentado muchas situaciones como una inflamación, unas infecciones, porque eso ya venía en camino, pero no hemos podido, le he mandado medicación porque no se ha podido atender. De todas maneras, las prótesis pueden ir de un diente hasta más dientes, inclusive hasta una prótesis fija totalmente de una arcada, es decir, reemplazar exactamente esos dientes perdidos y que puede generar casi 16 o 14 dientes. Recuerde que nosotros tenemos adultos, hay 32 dientes, 8 en cada hemiarcada, 16 en cada maxilar, y entonces eso en el término no científico se dice que se llama, uno le dice una herradura. ¿Usted conoce la herradura de los que se ponen a los caballos? Bueno, la misma situación, entonces eso se hace. Eso es lo que es una prótesis fija. Cuando hablamos de prótesis removibles, les digo, son aquellas que se pueden retirar. Les decía que yo la prótesis removible soy poco amante porque los ganchos que se colocan para poder sostener las prótesis, por lo regular, dañan dientes sanos. ¿Ya? Entonces, porque descansa, entonces lo van el quitar y el colocarlo, lo van debilitando y sucede que va causando daño a nivel de del cuello del diente y a veces causan abrasión. Entonces, profe, eso es básicamente. Profe, que son los dientes remanentes. ¿Cómo dice? Repítame la pregunta, por favor. ¿Qué son los dientes remanentes? Los dientes remanentes significa dientes que están en boca, que pueden ser dientes sanos o que de pronto tenga una carie, pero esos son dientes remanentes. Muy buenos días, Zoe, ¿cómo amanece? Contestó Zoe. Bueno, digamos, dentro de esas prótesis removibles existen los totales y las parciales, ¿ya? Entonces, y depende también del material que le des. Entonces también en metal acrílico, solo acrílico, ¿ya? Entonces hay situaciones, de eso depende también de la capacidad económica del paciente que pueda pagar por esas prótesis. Hoy en día, aquellos pacientes, existen una prótesis flexible, ¿ya? Que es una prótesis que aunque sea flexible, es decir, no es como las de acrílico, que usted no puede llegar y cogerla y doblarla, ni expandirla, ni no, ¿por qué? Porque no deja, porque es un material duro. En la flexible es un material que si se cae no se fractura, pero el problema es el costo. Ya normalmente para un paciente puede ser un valor muy exorbitante, pero es por la calidad del trabajo. Están entre un valor de 1 millón y 1 millón por prótesis. Entonces, pero eso es lo mejor que existe hoy en día en cuestiones de prótesis removibles. ¿Ya? Bien. La señorita Alejandra tiene una pregunta. Profesor, cuando hablamos de prótesis removibles, se supone que cómo se maneja la higiene de esas prótesis, principalmente. Y segundo, cuando hablamos de prótesis que son fijas, ¿cómo se maneja la higiene de esas prótesis fijas? Bueno, atendiendo a esa pregunta, vamos a hacer un paréntesis, ya, porque quieres manejar esas prótesis. Bueno, normalmente, la higienista es la encargada de enseñarle al paciente cómo debe limpiar su prótesis, cómo debe hacer uso del cepillo dental es una especie de dental especial, y también una pasta especial para prótesis removibles, porque si usa pasta dental convencional, o sea, la que utilizamos con flúor, lo que hace es rayar el acrílico. En ese caso, se le enseña, se le retira y se le da una motivación. Mira, eso se va a hacer así.
Pero a diferencia de la prótesis fija, ya sí requiere de otros sistemas de limpieza, porque generalmente a veces no hay manera de acceder a la estructura, y entonces ya sí el paciente por lo menos requiere ir 3 veces a consulta para que se le haga una buena revisión y verificar cómo está el estado de la prótesis. Entonces, igual se hacen las mismas cuestiones. Si tuvieras dientes naturales, se cepilla 3 veces al día, usa hilo dental. Hay un cepillito que normalmente usted ve esos cepillitos como los de que se usan para lavar los teteros. Bueno, son cepillitos como es miniatura, que se meten entre las estructuras para eliminar esos restos alimenticios que pueden quedar adheridos. Normalmente el problema de la prótesis fija es que si queda mal sellado, es decir, no sella bien o queda en unión adecuada con el diente, ¿qué sucede? Coge mal olor, se filtra la comida, la saliva, y eso, como es una situación bastante cerrada, entonces se va cogiendo un olor muy peculiar, y entonces por eso es necesario estar cuidando esos tipos de prótesis fijas. Si un paciente tiene cuidado con su prótesis fija, como le dije, este paciente que tengo le duró 25 años con esas prótesis. Hoy se la está cambiando porque hay otros materiales de mejor calidad que hace 25 años, y entonces para que vea usted, él aspira por lo menos durarle otros 25 años. Ya. Entonces, para que vea que eso depende de la higiene del paciente. Sí, cuénteme, Fernando. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de la prótesis removible? Reemplazar zonas edéntulas, es decir, aquellos dientes que han sido perdidos por caries y entonces han sido extraídos. Y eso, como ya le dije, eso depende también de la estructura anatómica o de la forma de la boca del paciente. Mira, te voy a decir una cuestión. Normalmente, a veces hay pacientes que requieren una prótesis fija, ¿ya? Pero por su forma o porque a veces cuando se extraen dientes, usted sabe que la boca de nosotros tiene forma de una arcada, forma de herradura. A veces se extraen, por lo menos los dientes esquineros, que son los caninos, son los que dan la forma de arcada. Al extraerse, esa forma de arcada se pierde. Y entonces a veces las prótesis, por mucho que uno desee, a veces no quedan bien bonitas por eso, porque es que a veces se ha perdido mucha estructura ósea y entonces hay muchos espacios, entonces hay otro tipo de, en ese caso sí serían lo más recomendable usar implantes. Entonces eso depende también de la estructura anatómica del paciente en su condición oral. Bien, entonces nos vamos para los implantes. Los implantes son prótesis fijas, ¿ya? Que son hechas en titanio y que por medio quirúrgico se aplican dentro del maxilar. Posteriormente, después de un tiempo, se colocan las coronas respectivas en esos implantes. Ojo, los implantes también tienen su ciencia. Un implante mal colocado, un implante que no tenga la relación como es hueso implante, corre el riesgo de caerse. Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces puede causar un daño más grave de lo que realmente se trataba de hacer, o sea, de restaurar al paciente. Bien. Entonces, igual en los implantes también existen unitarios y múltiples. Unitarios significa que es un solo implante, y múltiples que son muchos implantes. Bien. Ahora, no todos los pacientes tienen, como es, tienen, ¿cómo se le puede colocar implantes? Porque aquellos pacientes que tienen una enfermedad de base como un cáncer, básicamente no se les puede colocar. ¿Por qué? Porque su sistema óseo o su sistema inmunológico podía rechazarlo, porque es por la cuestión de la misma enfermedad. Bien.
Ahora, tenemos otra especialidad que se llama somatoprótesis. Somatoprótesis. Entonces, es una cuestión que básicamente ya no tiene que ver dentro de la boca, sino por fuera de la boca. Es el arte y la ciencia de la rehabilitación protésica de partes externas del cuerpo que han sido perdidas o deformadas. ¿Ya? Normalmente, un ejemplo, cuando un paciente sufre un traumatismo, por lo menos en el hueso o en la parte superior de superior en el hueso frontal, que normalmente sufre una pequeña hundimiento por un traumatismo, lo que se hace es retirar esa parte dañada y rehabilitarla con otro tipo de elemento. Entonces, igual sucede con, vea que hay pacientes que no tienen, no sé, hace días estuve viendo en YouTube que hoy en día, por lo menos aquellos que le falta un ojo, le colocan una prótesis, o si le falta una oreja, le colocan una prótesis hecha un material especial en silicona que entra a presión y ayudado de metales. Eso es lo que significa la especialidad de somatoprótesis. ¿Ya? También son prótesis que pueden ayudar a reemplazar bien sea un ojo, una nariz, una oreja o alguna parte de la cara que haya sido removida por problemas cancerígenos, entre otros. Entonces, como podemos ver, hoy en día también tenemos dentro de nuestra profesión este tipo de especialidad. ¿Ya? Entonces, vea que la profesión ha ido avanzando según lo que vaya avanzando la tecnología. Bien. Profe, Sí, a ver. profe, yo aquí estoy leyendo algo sobre la somatoprofesis y eso. Y aquí dice que es una disciplina que deriva del área maxilofacial. ¿Eso qué? Repíteme, por favor. Sí, que la somatoprótesis es una disciplina que deriva del área maxilofacial. Y por eso, lo que pasa es que, mire, vea, Fernando, lo que sucede es que esta especialidad tiene que ver mucho con las cuestiones de la cirugía maxilofacial. Te voy a decir de esta manera. Yo te voy a hacer una pregunta, a ver. Un paciente llega con una herida de bala, ¿ya? Se le ha desfigurado el rostro en su parte interna, músculos, nervios, hay fractura de maxilar inferior, maxilar superior. ¿A quién llama? ¿A un odontólogo cirujano maxilofacial o llaman a un cirujano de cara? A ver, ¿cuál de ustedes crees que llama? Yo digo que al primero, profesor. A un cirujano maxilofacial. ¿Por qué? Porque el cirujano maxilofacial lo que hace es reconstruir la parte interna de esa cara o esa parte dañada, perdón. Mientras que el cirujano médico estético lo que hace es volverle la presencia facial, es decir, la parte externa de la que ya ha hecho el odontólogo maxilofacial. Entonces ahí trabajan en dualidad, mientras uno hace el arreglo interno, el otro está haciendo la parte estética, para exactamente el exterior. Bien. A y veces, por decir, por lo menos esta especialidad también es aplicable cuando las personas, digamos, por alguna fractura o algo así, digamos un golpe, se le cae la mitad del diente o algo así. No, ahí en la cirugía maxilofacial no entra eso entra en dos especialidades. Hemos dicho, si hay una fractura, depende del tipo de fractura, Dana. Porque si una fractura meramente coronal, el diente se puede recuperar. Se hace tratamiento de conducto, entonces mandamos al paciente donde la especialidad de la endodoncia. Después usamos el especialista para que haga la periodoncia, es decir, si hay que hacer un alargamiento de corona clínica, exacto. Pero si hay
¿verdad? Helman, hay una fractura radicular, ¿ya? ¿Qué sucede? Ese diente no sirve. ¿Cómo vamos a rehabilitar un paciente que ha sufrido un traumatismo y que su estructura interna, que es la raíz, está fracturada? Imposible, ya hay que traerlo. Entonces ahí se puede llegar y rehabilitar, esperando que eso cicatrice ahí y colocar un implante. Eso también depende de el daño que haya cursado ese paciente. Vea lo que te voy a decir una cuestión. Esas desfiguraciones causadas por malformaciones congénitas, trastornos del desarrollo, mutilaciones de origen patológico, como la oncológica, secuelas quirúrgicas, accidentes de tránsito, ocupacionales civiles o militares, vienen acompañados cirujano maxilofacial o ontólogo, cirujano médico plástico, y también si hay dientes que hay que rehabilitar, entonces hay que usar el implantólogo y el rehabilitador oral. Entonces ahí hace un juego, una multidisciplina de varios médicos de la profesión de la odontología. Ahora, yo les digo sobre la cuestión de los seminarios. Cuando vaya al seminario, pues entonces háganlo, porque yo por lo menos tengo muchos temas, por lo menos de cirugía maxilofacial, implantes, enfermedades cardiovasculares, en fin, ya, todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera. Bien. Profe, Con eso, ¿tienen alguna pregunta para saltar al otro tema? profe, yo, a ver, profe, voy a tomarme de ejemplo yo. Ok. Yo tengo 2 muelas pegadas, profe. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Cómo así dos muelitas? No, profe, Abre la cámara que... y la muestra sin pena. Estamos entre profesionales, hermano, no se preocupe. ¿No es? Profe, Pero ¿cómo así? Es por allá al fondo. Pegada? Explícame, ¿cómo así pegada? Mira, profe, usted sabe que en la parte de arriba uno tiene como que la línea de las muelas, ¿cierto? Una tras de otra. Ajá. Bueno, a mí me salió una al lado. Ah, entonces pueden ser muchas cosas. Puede ser un supernumerario, o puede ser de que de pronto usted no perdió el diente de leche. En fin, había que tomar una radiografía y mirar si realmente qué tipo de diente es. Ya, entonces, pero no, eso no tiene ningún problema. Lo único que se toma una radiografía y se extrae ya ese diente que ahora a la verdad de pronto no le está haciendo ningún beneficio porque está por fuera de la línea de oclusión. Entonces, Y no afectaría al otro, profe. ¿cómo dice? No afectaría al No, otro, para nada. Mira, entonces una cuestión, Fernando. Normalmente cuando hay ese tipo de situaciones que la que usted dice, ya, ¿qué pasa? Que cuando ese diente está muy pegado, muy unido a otro diente, difícilmente el cepillo o el hilo entran ahí. ¿Qué sucede? Puede originar una caries interproximal y que puede afectar ambos dientes. Un diente por una cara y el otro por otra cara. Entonces, cuando sucede eso y que ese diente está por fuera de la oclusión, es decir, que usted no está haciendo esa oclusión con los dientes de abajo o los de arriba, entonces ese diente es preferible extraerlo. ¿Ya? Entonces, no sé, como tenemos el WhatsApp, tú te puedes tomar una foto y me lo manda al WhatsApp y yo te puedo decir qué se puede hacer en ese caso. Pero si más o menos como tú me lo dices, es preferible aplicarle los santos óleos. Es decir, ya yo me tomé la radiografía ya. También, entonces tómale una foto y también me la envía sobre eso y me manda ya por el WhatsApp. Yo te digo, ¿viste? Bueno. Ok, profesor, muchas gracias. No vamos a hablar el siguiente tema. El siguiente tema se llama la comunicación terapéutica. Una de las preguntas que le hice en la plataforma, que cómo se manejaba la comunicación terapéutica dentro de la odontología, es muy diferente a la comunicación terapéutica que se hace en cuestiones de enfermería o medicina. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque igual nosotros manejamos la comunicación terapéutica
más que todos los higienistas, cuando hacen charlas motivacionales para la, ¿cómo se dice? Para la prevalencia, mantener sano la cavidad oral, la encía, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de comunicación terapéutica en términos generales. ¿Qué es la comunicación terapéutica? Todos sabemos que comunicación, para darle una definición de eso aparte, es llevar una información. Eso es lo que es comunicación, llevar una información. Ahora, si estamos hablando terapéutica, entonces ya nos estamos refiriendo a una información de tipo médico que tenga que ver con la salud, con el propósito de que ayudar a esa persona, ya, para que pueda, en un momento, en el caso de odontología, utilizar técnicas que promuevan el entendimiento tanto del emisor como el receptor, para que entienda lo que usted quiere transmitirle desde el punto de vista odontológico al paciente. Ya, pero hago énfasis en odontología porque es lo que es la profesión de nosotros. Igualmente, esa comunicación terapéutica ayuda a una dualidad bilateral, bidireccional, es decir, relación constructiva entre el profesional y el paciente. ¿Para qué? Para que el paciente se vea beneficiado con el servicio que le preste el profesional. Bien, ¿cuáles son los elementos de una comunicación terapéutica? Está el pensamiento terapéutico, la empatía, la escucha receptiva y reflexiva, la atención a las emociones del paciente, ayudar al paciente a aumentar su dignidad y la autorreflexión y la autoobservación. Mire que yo le voy a hacer una pregunta, a ver quién se anima a responderlas. ¿En qué momento usted comienza a tomar datos del paciente? ¿En qué momento? Cuando lo ve entrar, cuando se sienta en la unidad odontológica y usted le hace las preguntas respectivas, o al final de la atención del paciente. ¿En qué evento usted comienza a mirar a tener percepción de la manera de ser del paciente? ¿Antes, durante o después? Entra? ¿Por qué razón? A ver, Fernando. Profe, porque ahí donde uno debe como que conocer como que sobre el paciente, qué es lo que necesita al momento de entrar a la odontología o a donde le van a hacer lo que le van a hacer en su boca o sea, higiene o cualquier cosa. Lo que pasa es esto, chicos. El paciente, normalmente, el paciente a veces es muy aprensivo. Eso depende también, como les decía ayer, de que depende de la manera como en su niñez fue tratado como paciente. Si un niño fue tratado con una experiencia negativa, obviamente que cuando tiene el adulto lo va a sentir lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos que saber manejar las emociones del paciente. Hay pacientes demasiado ofensivos, demasiado nerviosos. ¿Ya? Entonces uno tiene que tratar, por lo menos en ese caso, la odontóloga, el odontólogo y la auxiliar tienen que saber manejar ese paciente, ¿ya? Entonces uno tiene que tratar de aplicar empatía, ponerse en el lugar de él, tratar, y eso depende mucho del factor motivacional y esa experiencia que pueda generar la auxiliar. Básicamente, ¿quién es la que recibe inicialmente al paciente? La auxiliar. Entonces, el auxiliar, no digo la auxiliar, sino el auxiliar, porque hay hombres y mujeres, que entonces son los encargados de analizar, de hacer una observación de cómo es el paciente, cómo está, si está nervioso. Por eso a veces eso también depende de cómo se recibe el paciente. El paciente debe tener, por lo menos en el ambiente, donde una buena música relajante, unos colores pasteles, colores que transmitan tranquilidad. No vamos a usar un azul oscuro, rojo intenso, no, simplemente colores que causen en el paciente
eso. Entonces, no solamente es que la comunicación no solamente es verbal, sino también no verbal, es decir, todo lo que le pueda rodear. Entonces, esos elementos que lo acabo de mencionar son muy importantes en el momento de hablar con un paciente. Ahora, cuando usted habla con un paciente, depende desde el punto de vista de los trabajos que le vaya a hacer o de lo que le vaya a explicar. Mira, le vamos a hacer, por lo menos en el caso que usted hace en la fase higiénica, ¿no? Le vamos a hacer una profilaxis, le vamos a retirar cálculos. Entonces, eso tiene que tener credibilidad, es decir, que el paciente confíe en usted en el momento en que está transmitiendo el paciente. Debe ser porque debe ser útil ese mensaje, debe ser claro, debe ser continuo, tiene que tener una consistencia básica y también eso va a depender, como ya le dije anteriormente, en la educación en el medio en que usted transmita ese mensaje. Entonces, que esos requisitos son indispensables en una comunicación terapéutica. Bien. Dirán, bueno, profe, pero es que hay muchos diferentes pacientes, hay pacientes aprensivos, pacientes tranquilos, pacientes que le da igual, pero fuera de todo ese contexto, hay factores que hay que considerar, por lo menos, no la cultura, no todos tienen una misma cultura, usted de pronto no es el mismo profesional que usted atienda, llegue un médico profesional, usted tiene también cómo manejar esta terminología, porque usted no le va a meter el dedo en la boca a un profesional de la salud, porque por lo ende pues tendrá conocimiento. A uno diferente que por lo menos venga del campo, que no su léxico sea muy, ¿cómo que se dice? Muy poco. Es decir, eso de la cultura también va a depender de cómo es de cómo tratar los términos. ¿Qué razón? Porque si usted usa términos científicos en un médico, él le va a entender, pero si usted usa términos científicos en una persona normal de la ciudad, difícilmente lo va a entender. Entonces tiene que llegar a usar términos que por lo menos el paciente pueda usted comprenderlo. También tenemos el nivel socioeconómico. ¿Ya? Ese nivel socioeconómico tiene que ver con la parte de dinero, en la parte donde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, porque no es lo mismo que usted cobre a un paciente, normalmente eso depende. Por eso es que a veces hay, consultorio en todos los lugares. Por lo menos, si nos vamos para el norte, vamos a hacer una prótesis, una corona sencilla, que puede estar cobrando casi 800,000, 1 millón de pesos, depende del material que utilice. No va a ser lo mismo el precio de un de pronto que esté en el sur. ¿Por qué? Porque eso va a depender también de la capacidad económica. No quiero decir que vive en el sur y wow, está muy bien más que lo que están arriba. Pero entonces ya es muy diferente. Entonces eso depende también del costo que usted le quiera poner al trabajo. También tenemos las experiencias de vida que haya tenido anteriormente el paciente, que han sido buenas o malas. La condición mental, no puede usted tratar a una persona que tenga una discapacidad mental con una persona que su mentalidad sea sana. Entonces también tiene que ser muy asertivo en el momento de tratar de dar ese mensaje. El estado de ánimo. Entonces puede imaginar que usted llegue, vaya a atender a un paciente que su estado de ánimo esté por los suelos, que esté aburrido, que esté con rabia y que se vaya a atender. Entonces también tiene que manejar esa situación. Por eso yo les digo que en el ámbito de ustedes no solamente es llegar y atender a un paciente, no solamente atenderlo, hacerle la parte higiénica, también tiene que saber manejar esos estados de ánimo. Bien, ahora, también hay efectos de medicamentos o tratamientos, también tienen que saber manejar esa situación, porque hay pacientes que se sienten mal cuando están tomando alguna medicación porque están enfermos. Bien, normalmente cuando un paciente, o usted no sepa manejar un paciente porque de pronto no se sepa comunicar o no se sepa entender, hay esas ciertas barreras en la comunicación.
Están de pronto las personales, de pronto las físicas y de pronto las semánticas. Dentro de esas barreras personales, de pronto es que no se entienda con el paciente. Mire, vea, yo le voy a decir una cuestión. Uno tiene que amar al paciente. O es literal, amar significa darle lo mejor, sea hombre o sea mujer. ¿Ya? Entonces, uno tiene que tratar de ganarse la confianza del paciente. Esas barreras semánticas tienen que ver mucho con la cuestión del léxico y las físicas que tienen que ver solamente en el ambiente donde se desarrolla. Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucha, ¿cómo era yo? Bastante paciencia a veces con los pacientes. ¿Qué tipo de comunicación terapéutica normalmente manejamos en nuestra área de odontología o cualquier otra área de la salud? La verbal y la no verbal. Ojo, cada paciente tiene su propio estilo. Así como la boca del paciente no es igual a la del otro, igual tiene su estilo para comunicarse con él. Eso va a depender del tipo de personalidad que tenga el paciente. Bien. ¿Cómo tenemos que tener para cuando vamos a hacer la comunicación verbal? Su tono de voz, el volumen, la rapidez y el vocabulario. Entonces, el tono de voz tiene que ser un tono agradable, ¿ya? Que mantenga una misma, ¿cómo se dice? Una misma línea. El volumen no puede ser ni alto ni bajo, es decir, que sea que muy perceptible y que el paciente no le moleste. La rapidez. A veces yo he tenido pacientes que solamente le entiendo la primera y la última, porque hablan demasiado rápido y entonces me cuesta trabajo y entonces tengo que decirle muy educadamente que por lo menos me repita de una manera más pausada. Por eso hay que ser muy asertivo porque de pronto el paciente se vaya a molestar y entonces no quiere repetir lo que ya ha dicho o dice otra cosa contrario a lo que yo inicialmente. Y el vocabulario que va a depender de usted, ahí sí, como les decía, usted tiene que usar, depende del personal que esté atendiendo, del tipo de características de su persona, el vocabulario que debe usar. Porque normalmente, si usted utiliza vocabularios científicos en una persona normal que no conoce y no se ha involucrado nunca con temas de odontología, él le va a decir, por favor, doctor, en español. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él queda en las nubes. Entonces hay que saber manejar ese tipo de palabras. Bien. En el lenguaje verbal, en la comunicación verbal, hay que manejar también el lenguaje y la voz y una variedad vocal. Bien. Ahora, cuando usted esté hablando con el paciente, jamás le dé la espalda. Siempre mírelo, porque es de mala educación de que usted esté hablando con su paciente y le esté dando la espalda. ¿Ya? Entonces, tiene que mirar cuando esté hablando con él, ya en conexión en la expresión, no, usando términos, otros factores cuando no hablamos con él, sino que solamente podemos usar la comunicación verbal, la expresión facial, el contacto visual, la próxima al paciente, la postura y una apariencia relajada. Normalmente, cuando uno está atendiendo a un paciente, el paciente no lo mira a uno, mira al auxiliar. Yo le quiero saber por qué mira al auxiliar y no lo mira a uno cuando usted lo está atendiendo. A ver, ¿qué me puede decir, señorita Dana? A ver. O Zoe, que no le he escuchado tu linda voz. A ver, ¿por qué mira al auxiliar y no mira al odontólogo durante el tratamiento? A ver. A ver, Zoe. Bueno, está por ahí. Dana. ¿Por qué la mirará? Sí, no claro. sé, de pronto, puede que algunos por temor, muchos le tienen miedo al odontólogo, o simplemente por, no sé, digamos, también puede influir de pronto la posición. A veces uno está reclinado en la silla de la unidad odontológica y el que tiene enfrente, por así decirlo, es al auxiliar. Ajá. Usted no sabe
para que usted entienda que por qué mira cómo es el paciente mira al paciente, al auxiliar, es para ver su expresión facial, porque si de pronto en ese caso, mire, vea, ahora es una cuestión, cuando se está haciendo un paciente, evite en lo sucesivo tener que poner expresiones faciales, ni buenas ni malas. Porque si es bueno, pues el paciente se dice, wow, no, la cuestión está bien. Pero si usted comienza a gesticular como diciendo, mierda, que el doctor está complicado y se le nota, el paciente se preocupa, ¿no? Usted tiene seguridad. Exacto, usted tiene que permanecer impávido, es decir, como si no estuviera pasando nada. Así el paciente, así el odontólogo esté complicado con lo que está haciendo, por lo menos con una cirugía, ¿no? Tranquila, mirando y tal, ayudando. No puede poner mala cara en eso. ¿Por qué? Porque hay muchas anécdotas con mis estudiantes de antaño cuando yo lo llevaba a comer al consultorio del System, cuando yo lo tenía a mi cargo, antes de convertirse en ambiente de aprendizaje, cuando hacemos prácticas. Yo los ponía a rotar una semana, ¿ya? Entonces, ellos hacían cara cuando por lo menos estaba haciendo una cirugía y entonces ponían cara de miedo porque veían que salía sangre, ya, salía sangre. Para ellos, ese sangrado era como que de pronto, como que el paciente estuviera pasando mal momento, ¿no? Ya como yo cirujano, ya yo sé que es normal, pero ponían cara, entonces yo les tenía que decir al final, mira que esto no se debe hacer, porque el paciente se preocupa y comienza a entrar en un estado de ansiedad que de pronto vaya a dificultar más lo que se está haciendo. Entonces, tiene que permanecer tranquilo. ¿Ya? Entonces, es una recomendación que yo le doy para que no vaya a cometer ese error que de pronto hacer que el paciente se vuelva ansioso. Bien. La tensión y la incomunicación que resulte entre el odontólogo y el paciente y el auxiliar impide un buen trabajo. ¿Por qué razón? Porque entonces el paciente no va a colaborar. Ya. El paciente se va a sentir mal, entonces va a decir, no, yo vengo la otra semana, no me siento mal, se le va la presión, en fin. Entonces es muy importante que usted cuando se estemos hablando con el paciente, toda esa cuestión para que el trabajo que se le vaya a hacer sea más fácil de realizar. ¿Verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? A ver. Todo claro. No, todo claro. Bueno, chicos, les recuerdo ya, para ya terminar, que todos los días